Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos nuevamente y les damos la bienvenida otra vez allá que estamos. Este es nuestro tercer programa, estamos muy felices por eso. Yo soy Daniela Rangel, aquí mi amigo y colega Willy Camacho, con quien vamos a seguir hablando sobre... Es decir, yo creo que utilizando la literatura como pretexto para finalmente hablar de la vida, ¿no? Que es algo que nos convoca y que nos interesa a todos y a todas. Y ahora hemos pensado continuar con estas largas charlas que venimos teniendo acerca de si se lee, cómo se lee, por qué se lee, cuánto se lee. El pensar fundamentalmente en cómo podemos seleccionar lo que leemos, o sea, con la premisa afortunada de que quisiéramos leer más, con la premisa de que los profesores quisieran poder dar más literatura a sus estudiantes. Yo creo que ahora el exceso de información, de publicaciones, de la ampliación de un mercado, en realidad muchas veces no solo soluciona los problemas, sino que puede crear otros, ¿no? Y en ese sentido estamos pensando en qué puedo leer cuando la oferta es tan grande, pero somos conscientes que al mismo tiempo posiblemente no sea tan buena, sino que hay muchas cosas perfectamente olvidables. Entonces yo quisiera, no sé, pensar en eso, ¿no? Si alguien quiere leer más, ¿cómo podemos recomendar o qué criterios tendría que tener esta persona en mente para poder elegir algo? Obviamente, dejamos de lado algo que es fundamental y es que me gusta, pero digamos que ya ha leído todo lo que le puede gustar y que no sabe qué más le puede gustar. ¿Tú qué crees que podríamos hacer? Bueno, primero voy a saludar, pues ya me han reñido por no haber saludado en los otros programas y entenderán que no somos gente de tele, esto es algo muy nuevo para nosotros, que hasta que nos habituemos nos van a disculpar las fallas que pueda haber. Buenas tardes a todos, que tengan un feliz domingo a todos y a todas, a toda la gente que se da tiempito para ver esto, que no están atentos al fútbol, porque seguramente ahora hay partido, pero bueno, pues están tratando de ver estas charlas divertidas que tenemos acá con Daniela. Entonces, vamos a analizar, ver qué pueden hacer para motivar la lectura, como siempre, ¿cuáles son las lecturas que se pueden recomendar? Podemos analizar tal vez un canon. ¿Hay un canon en Bolivia? ¿Se ha hecho algo así? Sí, en la medida de que quisieran leer literatura boliviana, que obviamente sería lo ideal, sería maravilloso, ¿no? Pero yo estaba pensando como en términos de qué cosas una persona que lee, que se dice lectora, que le gusta leer, tendría que haber leído. Y creo que eso nos lleva irremediablemente a pensar en clásicos, pero no estoy hablando necesariamente de Shakespeare, de la Ilíada, la Odisea, el Quijote, que yo creo que son ampliamente recomendables. Pero bueno, antes de seguir, ¿qué crees que hace clásico a un clásico? Primero, que perdure en el tiempo, o sea, que no se agote el interés por ese libro después de su primera edición. Que la gente lo vaya leyendo, no importa que sea masiva la lectura, no tiene que ser un Harry Potter para convertirse en un clásico, ¿no? Me imagino que ciertos libros, voy a citar uno, Periférica Boulevard, que es un clásico ya de la literatura boliviana, que salió el 2004 publicado, ajá, 20 años, y ya es un clásico, años, sí, porque todos los años vende. O sea, si vemos la Feria del Libro, es generalmente uno de los más vendidos, y no es que venda 300 ejemplares cada Feria del Libro, venderá 50. Bueno, pero eso hace que, claro, tiene una base de lectores, porque no son las mismas 50 personas las que compran. Claro. Cada año hay 50 nuevos lectores de ese libro. Claro. O más, obviamente, ¿no? Pero es eso. Bueno, pero además, lo que estás diciendo nos lleva a pensar que los clásicos no necesariamente vienen de la academia, sino de lo que la misma gente está comprando, de un movimiento más comercial. Yo creo que sí. Ahora, debe haber, tal vez en otros países donde hay una academia o una actividad académica más fuerte, y hay varias universidades donde tienen carreras de literatura, donde sí la discusión entre académicos genera pues cierto interés entre los lectores. Ajá. En Bolivia solo hay una carrera de literatura, que está en la Universidad Mayor de San Andrés.
Sí. No hay más. Sí, sí. Bueno, creo que hay una carrera de literatura y filosofía o algo así en la Católica de Cochabamba. Filosofía y letras, Ah, ¿no? Que es muy nueva. Y filología en la Gabriela de Moreno. Bueno, efectivamente no es lo mismo, pero nos acercamos. Yo he pensado varias veces en esto, ¿no? Cuando recomendaba libros o hablaba con mis estudiantes y les decía, ¿qué hace clásico al clásico? ¿Que se venda mucho? No necesariamente, ¿no es cierto? Porque bien dices, o sea, hay un montón de literatura que se vende en cantidades y no necesariamente es considerada clásica. Y claro, tiene que ver con ese efecto de que no pasa de moda, que se mantiene en el tiempo, pero yo creo que remito esto o resumo esto en dos cosas. Primero, que a lo largo del tiempo sigue siendo importante o sigue hablando a las nuevas generaciones. Pudo haberle hablado a mi abuelo, haber disfrutado del libro, a mi papá, a mí, posiblemente mi hijo también disfrute. O sea, le sigue hablando a las generaciones. Pero creo que hay una cosa súper linda que además nos dan los clásicos y es que te siguen o te vuelven a hablar a ti a lo largo de tu vida. Porque hay libros que se agotan, ¿no? Que te pudieron haber causado un impacto a tus 20 años, los retomas a tus 35 y dices, no sé por qué lo encontraba maravilloso, ni siquiera sé por qué me reía, si es un humor tan fácil o tan lo que sea, que a mí me ha pasado, ¿no? De hecho, haber recomendado libros y cuando los vuelvo a leer, dijo, ¿y por qué me resultaba tan increíble? Porque en ese momento seguramente era nuevo para mí, qué sé yo. Pero creo que los clásicos hacen esto en nosotros. Nos siguen revelando cosas en la medida que tenemos tal vez más instrumentos para encontrarlas, o estamos más abiertos, o estamos en otro momento de la vida. Entonces tú puedes leer Hamlet a tus 20, a tus 40, a tus 60, y nunca vas a decir, no, eso me la sé, yo ya sé que va a terminar muerto, ¿no? Te sigue hablando. Creo que ese es el poder de un clásico. Y ya que has tocado Periférica Boulevard, a mí me pasa eso con Periférica Boulevard. Le he leído 3 veces, por lo menos, si no más, y me sigo riendo de los mismos chistes, ¿no? Entonces, creo que ese es el poder de un clásico. Pero bueno, perdón, de un clásico decía, tocabas a las fundamentales. Novelas fundamentales de Bolivia, las 15 novelas fundamentales de Bolivia que fueron elegidas por el 2009, 2010 y se publicaron recién en el 2012. Ajá. Tardó un poquito su proceso de publicación. O sea, eso sería lo más cercano a un canon que se ha hecho con un proceso además, ¿no? Como somos los bolivianos, que nos gusta llamarnos democráticos, entonces que todo lo hacemos grupal, masivo, casi un movimiento social se ha formado para elegir esas novelas. Porque claro, esto fue a instancias de la carrera, obviamente, de la carrera de literatura, que fue convocada por el Ministerio o Viceministerio de Culturas de entonces. Oye, perdón que te corte, pero es que estoy preguntona. ¿Qué entiendes por canon? Bueno, es lo que se elige como un top 10. En este caso es un top 15. Sí. No, entonces son las mejores, digamos, las indispensables además. No solo las mejores, sino las que debes leer, por lo que sea. Cada crítico. Cultura general. Cada crítico, claro, puede ser, hay algunas que tienes que leer por cultura general. Como tú decías, El Quijote, la Odisea, la Ilíada, yo creo que sí, la gente debería conocerlas, más allá de que por ahí cada quien tenga una... Porque van a hacer referencias a lo largo de su vida, de muchísimas cosas, ¿no? Para todo. ¿Quién es Homero? ¿Quién es Ulises? Digamos, nunca va a entender ni los chistes. Cuítaca, saber, ¿no? Esas referencias. Y hay otras que sí deberías leer precisamente por lo que tú dices, ¿no? Te hablan, interpelan algún aspecto del ser humano, de la sociedad. Entonces, ahí los críticos, los académicos tienen mucho que ver porque ellos son los que finalmente delinean lo que es el canon. No es que se hace una consulta popular para que la gente decida cuál es el canon. O sea, el canon no es democrático. No, o sea, es democrático entre los académicos. La mayoría que levantó la mano. Pero no te olvides que Harold Bloom hizo el canon occidental. Ajá, y solito. Ni siquiera preguntó a nadie. Pero deben ser tan buenos sus argumentos que es referencia hasta el día de hoy, ¿no? O sea, los académicos no cuestionan mucho. Ajá. Más lo citan. ¿Y de estas fundacionales, a quiénes se ha llamado para...? Fundamentales. Que ese era el proyecto, las 15 novelas fundamentales de la época republicana de Bolivia. Ese era el proyecto, ni siquiera las 15, las 10 novelas fundamentales. Lo que proponía el ministerio era elegir
esas 10 novelas fundamentales de la época republicana. O sea, ¿de la época o desde? O sea, bueno, No, de la época, o sea, desde la fundación de Bolivia, de 1825 hasta el Estado plurinacional. hasta ese año 2009, que estábamos todavía siendo república, creo, ¿no? O sea, desde 1825 hasta sí, el 2015, 14, ¿cuándo hemos dejado de ser república? Ya con la aprobación de la nueva constitución, que es el 2009, si mal no recuerdo, 2009-2010. Pero esto, como se convocó el 2009, se pensaba todavía en la época republicana, o sea, hasta ahí. Las hasta 15 novelas que sí o sí las 10. habría que haber leído, en principio las 10, Las 10. que fueron publicadas en ese tiempo. Que aquí está lo divertido, porque llegan a ser 15, ¿no? Primero, se convoca y en cada región, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, a que yo sepa, tal vez ha habido también en Potosí y Oruro, pero se conforman comités de alguna manera para que vayan seleccionando y para que manden a una central donde la gente del ministerio dice, bueno, este título se está repitiendo, o sea que hay un consenso con esta novela, qué sé yo. Y había, por ejemplo, en la Feria de la Paz, del Libro de la Paz de ese entonces, hubo sectoriales, lo llamaremos así, con gente acá. Algunos estábamos invitados para formar parte de las discusiones y al final se hizo la reunión en Cochabamba, después de un proceso largo de varios meses. No sé, seríamos 100 personas por lo menos de todo el país. Entre profesores, editores, escritores, sí. Ya. Y todos reunidos para definir, para ahí hacer una votación, ¿no? Ya, hacer una votación, eso sí va a ser democrático. Para elegir a las 10 novelas fundamentales. Ajá. Y no, pues era muy difícil hallar un consenso, ¿no? Porque cada quien apoyaba a su caballo. A su región. Pues no, que gane mi caballo. Y argumentaban, y claro, todos son escritores, pacpacus profesionales, ya pueden argumentar horas de horas. No lo creo, el que escribe más bien no es papacu, hay excepciones nomás. Entonces, esto se iba a prolongar. Y en un cierto momento de la discusión se paró, y no recuerdo, estoy siendo injusto, pudo haber sido Paz Padilla, creo que fue él, escritor cruceño, pero era un escritor cruceño que se paró y dijo, yo me he leído Felipe Delgado, me he leído La Chascañao y Raza de Bron, todas las novelas que ustedes están citando, yo me las he leído. Ahora, ustedes han leído esto, y empezó a citar novelas cruceñas. Y claro, todos los collas parados. Entonces, ahí como que se decidió, no, esto está grave, hay que ampliar a 15. Porque efectivamente, los que vinimos de Occidente, de Cochabamba, La Paz, no habíamos tomado en cuenta lo que se había producido en Oriente, y no por desmerecerlo, sino como decía él, por ignorancia, porque no habíamos leído. Y hasta el día de hoy nos pasa, no leemos lo que se produce en las otras regiones. Pero mucho más, creo, por fortuna, mucho más, ¿no? Ahora, obviamente, porque hay mayor tráfico, digamos, ¿no? Ahora, con lo que me dices, me imagino que habrán entrado 5 novelas cruceñas, venianas, andinas. Entró una, 2 creo, y se aprovechó el espacio, el cupo, para meter algo más de lo que estaba quedando más fuera. Y aún así, quedaron fuera novelas que uno consideraría deberían estar, como Periférica Boulevard, por ejemplo. Una barbaridad. Pero en ese entonces decían, no, es que es muy nuevita, tiene 5 años apenas de publicación. Pero ya ha sido un boom, ¿no? Eso también ha sido un boom, claro, pero en ese entonces tal vez pensaban algunos que, bueno, es un bestseller todavía, claro, no es un clásico. Y ahí está la diferencia, ¿no? Y fue un bestseller. El bestseller vende un montón, claro, los 2, 3 primeros años, y luego ya no vende, pasa al olvido. Claro. Y la gente ya no se olvida, ya no se acuerda. Es un fenómeno comercial, sin duda. Oye, interesante pensar que la cosa ha sido complicada. Y en una reunión solamente se ha decidido eso, han sido varios días. Ha sido varios días. No, tampoco muchos, no me acuerdo, 2, 3 días. Ajá. Había periodistas del ámbito cultural también invitados para proponer. Para estar en eso, la votación, en la deliberación, etcétera. Pero obviamente había los académicos que guiaban y comandaban esto. Destacaban ahí Guillermo Mariaca, Marcelo Villena, entre los que me acuerdo. Ajá. Entonces ellos argumentaban por qué sí, por qué no. Y claro, los demás más o menos escuchábamos, podíamos dar una opinión, pero sí, como siempre, hay gente que está encargada de liderar, digamos, las discusiones. ¿Y cuáles son esas 15? Bueno, las 15. Primero, Íntimas, de Adela Zamudio. Ajá.
Esto no está en orden de importancia, por si acaso. Claro, en algún orden había ni en que orden de publicación, cronológico tampoco. Claro, Con íntimas, Tirinea de Jesús Urzagasti, El otro gallo de Jorge Suárez, Jonás y la ballena rosada. ¿Ese es cruceño o no? Wolfango Montes, creo que sí. Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre. Historia de la Villa Imperial de Potosí, de Bartolomé Arsanz, que eso ya le dedicaremos un puntito aparte luego de leer las demás. Los deshabitados de Marcelo Quiroga, Aluvión de fuego de Óscar Cerruto, La Chascañahui de Carlos Medinaceli, Felipe Delgado de Jaime Sáenz, El Run Run de la Calavera de Ramón Rocha, La Virgen de las Siete Calles, esta sí cruceña, de Alfredo Flores, clásico de la literatura cruceña, El Loco de Arturo Borda, Raza de Bronce de Alcides Arguedas, Matías el Apóstol Suplente de Don Julio de la Veja. Y lo que te decía de la historia de la Villa Imperial de Potosí, desde el nombre. Claro. Había sido un texto de referencia para la carrera de historia, porque es la primera historia hecha en Bolivia. Pero luego fue considerada también como texto de referencia en literatura, porque eran crónicas de la Villa Imperial y crónicas muy mezcladas con la ficción. Entonces era considerado también un texto ficcional, por pero tanto... no es republicano. Primero que no era de la época republicana, Sí, y dos... No se lo puede considerar novela, pues porque no hay un personaje, no hay una historia, no hay un arco dramático, claro. No hay una evolución del personaje, o sea, no hay eso. No hay personaje. Novela no es. Hubo argumentos, obviamente, que decían que eso nos funda en la ficción, que es fundacional por eso. Ya, por eso te decía fundacional, claro, no fundamental. Pero no es fundacional. Ahora, ¿puede ser fundamental para lo que viene? No sé si... Nathaniel Aguirre conoció a Bartolomé Arsanz. Yo pensé que no hubiese visto la luz esta increíble y maravillosa novela que es Potosí 1600. Claro. Gracias a la historia de la villa, digamos, por eso. Claro. Pero, a ver, antes de pensar en cada una de las novelas, que yo creo que es importante que por lo menos intentemos hacer un resumen, a ver qué han visto en Tirinea, qué han visto en El otro gallo, qué han visto en Los deshabitados, en El loco y en todo esto, porque la idea es que pues eso, que hablemos de la vida. ¿Qué hacen estos libros con nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que leerlos? ¿No? O sea, ¿por qué nos harían mejores personas? O sea, algo así. Por último, no tengo idea. ¿Por qué tengo que leerlos? Supone que algo tiene que aportar a mi vida. Estos 15 señores, no hay mujeres. Adela Zamudio. Ah, bueno, verdad. Era la cuota de género. Pero es una... No, el que sea mala, ¿no? Es una gran novela. Pero era la cuota de género, la verdad. Pero volvemos al primer programa. Escriben las mujeres, la verdad, esto no ha sido una selección machista, había mujeres también en este comité, digamos, en este grupo de gente. Pero no han buscado la paridad, queda claro. No, es que no se podía. No, desde luego, no se había nominada, estaba Hijo de Opa, de doña Gaby Vallejo, obviamente, ¿no? Pero había que elegir solo 15. No, claro, y de Virginia Estensoro, y claro. Pues, imagino que incluso la propia Blanca, ¿no? No sé si... Todo estaba... Qué terrible que no haya... Bueno, en fin. Ya, estos señores, sí señores, que ya se pueden considerar clásicos, que son fundacionales, fundamentales, que hay que leerlos sí o sí hasta para entender los chistes del futuro, para ver qué es lo que ha pasado y todo esto, con todo lo que han vendido, estaban por ahí bien parados, ¿no? En el mundo, económicamente hablando. Por ahí sí, no sé si por ser escritores. Por los que están vivos al menos. Claro, porque alguien me dijo alguna vez, en el pasado, solo la gente rica se dedicaba a escribir, porque a los ricos que les sobraba el tiempo, los demás tenían que trabajar en serio, ya restándole el mérito a la escritura. Claro. Pero no creo que sea el caso. No sé, Nathaniel Aguirre tal vez era un hombre de hacienda, no lo sé. Bartolomé Arsanz tampoco sé si era. Así podemos ir repasando uno por uno. Marcelo Quiroga era un político, sabemos, pero que tenía esta beta literaria. Yo creo que ninguno ha debido vivir de la escritura. Y algo Todos más grave, tenían algo que hacían. Adela Zamudio no tenía hijos, por eso podía escribir. Ahí está. No tenía que cocinar. Debió estar bien acomodada, no tenía que limpiar su casa, claro. No sé. Ya. Bueno, pero es un buen punto. A ver, primero, tenemos un canon hecho por gente no exclusivamente académica, sino del ámbito literario, que es un primer acercamiento. Quién sabe, en un programa podemos nosotros tratar de esbozar un canon y charlarlo
con la gente que nos está viendo, ¿no? De las cositas que se han quedado afuera, claro, o las que hoy día ya han demostrado ser clásicos y podríamos revisar, ¿no? Eso podemos hacer, pero ahora queda flotando esto. ¿Se puede vivir de la escritura? Porque estos, claro, son fundamentales para la época republicana, estas novelas, porque hablan de Bolivia. Supuestamente eso se ha buscado y ese era el concepto que se estaba. Por ahí había, qué sé yo, el Jardín de Nora de Blanca Vitupera, claro, pero que tal vez no te hablaba de la Bolivia republicana, no sé, no te hacía entender ese concepto. Ajá. Tal vez estas otras sí, tal vez te meten en el corazón de esa Bolivia republicana. Pero vamos a seguir hablando de los escritores y de cómo viven y si se puede vivir y si se han hecho millonarios con estos clásicos que todo el mundo debería leer después del corte, que ya volvemos. Buenas tardes, volvemos entonces y nos habíamos quedado desde el anterior bloque con una pregunta. ¿Pueden los escritores vivir de la escritura, de la publicación de libros? Y esto a propósito de estas 15 novelas fundamentales. Y decíamos, si son fundamentales, si son clásicos de la literatura nacional, algunos que vienen desde la colonia, como Bartolomé Arzáns, se ha vendido mucho de ese libro. ¿Podría haber vivido este señor? ¿Podría haber dejado millonarios a sus descendientes? Sí, sus regalías pudieron haber sido cuantiosas. A ver, a propósito, yo le pregunté a Edmundo Paz Soldán, que es nuestro autor, más publicado en el exterior, más traducido. Yo creo que ahorita es nuestro autor estandarte. Ajá. Es el más leído de los autores bolivianos contemporáneos. No creo ¿Fuera? que... ¿O se lo lee más que cualquier otro aquí en Bolivia? No creo. ¿Cómo? O sea, es el más leído de los bolivianos afuera de Bolivia. Sí. Dentro de Bolivia, no sé. Eso sí, ya es discutible. Sí. Pero afuera sí, no hay... Tú preguntas por un escritor en el exterior y te van a decir Edmundo Paz Soldán, Giovanna Rivero. Son dos nombres que van a surgir inmediatamente, pues son los más conocidos afuera. Y el mundo me dice, no vivo de la escritura. Si no tuviera mi trabajo en la universidad, no podría sostener mi familia. Tengo 2 hijos, no tengo que pagar colegio, qué sé yo, comida, todo. Entonces, si él no tuviese su fuente regular, claro, que es la docencia en una universidad, no podría dedicarse tal vez a la escritura. De hecho, tener ese ingreso fijo le permite darse el tiempo para escribir. Claro, y si es profesor en la universidad, tiene por fuerza que escribir otro tipo de cosas que tal vez ni siquiera le gustan. Estoy hablando específicamente de hacer investigación, ¿no? Publicar investigación, hacer escritura académica, porque es la forma de sostenerse en el mundo académico, en las universidades, ¿no? Claro. Entonces, podríamos decir que si él no vive siendo el más vendido del resto. Pero hay otros casos. Hay gente que se dedica a la literatura o a la escritura, pero con todo. Es decir, asumiendo además que no van a ser millonarios, es más, tal vez ni siquiera van a poderse dar ciertos gustos, pero que lo hacen porque creen que esa forma de vida, siguiendo su vocación, es lo mejor. Se me ocurre inmediatamente Rodrigo Urquiola, que es igual uno de los escritores de las jóvenes, ya tiene 30 y tantos años, ya está bordeando los 40, creo, Rodrigo, pero es joven todavía, joven, sí. Claro. Él sigue siendo joven, es multipremiado en el exterior, debe ser de los autores más premiados de Bolivia, porque también Rodrigo inteligentemente hay una forma de vivir de la literatura. A través de los concursos. A través de los concursos, que es lo único que te financia o que te paga por escribir directamente. O sea, tú tienes tu novela y nadie te va a pagar, no vas a ir a una editorial acá en Bolivia y no te van a decir, bueno, toma $20,000 por tu novela, claro. No va a pasar eso. Entonces, la única manera que obtengas una buena suma por algo que has acabado es ganando concursos. Claro, y más bien sumando las sumas, porque los premios tampoco es que sean, pues... Y tampoco estás garantizado, no es que mandas y sí, algo te va a tocar, o sea, no pasa eso. Entonces, él manda muchos concursos y ha ganado varios en el exterior, algunos más importantes que otros, y económicamente hablando. Él no hace otras cosas, no edita, no da clases... Claro, da talleres de cuando en cuando, pero principalmente se dedica a escribir. Y él ha optado desde hace un tiempo a olvidarse de las editoriales y a publicar sus libros por su cuenta, porque ya tiene pues un
un nombre, una base de seguidores, de lectores. Claro, no hay una editorial, no necesita una editorial de prestigio que lo respalde, que diga Claro. esto que estás comprando está bien, como por ejemplo 3.600. Claro. Es su nombre el que vende. Y él publica en su Facebook, dice, he encontrado unos 10 libritos de tal libro, unos 10 ejemplares, a quien quiera, se los vendo firmaditos, y va vendiendo así, y ahí si hay una feria o lo llaman de un colegio, va él al colegio, vende. Entonces él vive de la venta de sus libros y de lo que generan en concursos. Entonces sí se puede vivir de la escritura, no digamos de la literatura, porque la literatura Ya. no sé, se diversifica, ¿no? De la Sí. escritura de sus Pero ficciones. es un caso aislado, ¿no? No podemos decir que esa sea la receta. A él le ha funcionado. No sé si le funcionará a otros, Ajá. ya porque no hay ciencia en esto. No. Yo me acuerdo de la revista, ¿tú te acuerdas de Orsay, del Sí, Gordo claro. Cassiari? Claro. El proyecto Argentina. era magnífico. Él dijo, bueno, voy a hacer una revista de no ficción. Y él tenía una base de seguidores a través de su blog, porque él escribía una blogonovela, como él la había bautizado en ese entonces, tenía gente que lo iba leyendo. Y él puso, pues se fue a vivir a España, voy a sacar una revista de no ficción, pero no tengo plata, necesito que me la compren. Entonces confíen en mí. ¿La vendió compré por adelantado? Y yo compré, fui uno, me llegó la revista hasta Bolivia. Claro, la vendió por adelantado, claro, y recaudó toda la plata necesaria para imprimir los 10.000 números que creo que salió. De hecho, una de sus primeras crónicas, o sea, que salió en ese primer número, es el periodista deportado, Ajá. ¿no? Es un periodista que se hace deportar, viaja de ilegal, pero con la función de hacerse deportar. O sea, es periodismo gonzo, ¿no? Exacto, pero solamente estoy pensando que para una revista que no tiene fondos, tenía que comprar pasaje, tenía o sea, ya había una inversión, ya había un gasto para una crónica Pero estrella había que iba a salir. nombres además, ¿no? Hasta el Mundo Pasoldán publicó ahí, porque él pagaba a los escritores, no pedía colaboraciones, entonces, y buscaba nombres importantes, por lo tanto, el pago Claro. para convencer a El Mundo Pasoldán de hacer Entró una a- crónica para una revista nueva que está empezando, claro, debía Claro. ser, pues te doy $500 por lo menos, me imagino, no sé. No, Entonces pues ya entró implica un a ganador. presupuesto, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, entonces, y él dijo, esta es la receta. Y yo he hecho Orsay así, y aquí está el plan, aquí está la estructura de costos, lo puso a disposición de todos. Y nunca más nadie hizo algo así, porque, claro, no es la forma convencional. A él le salió, y qué lindo que le haya salido. Hay escritores que han hecho algo así, por ejemplo, Mario Bellatín para publicar su primer libro también. Ah, no, pero eso es un crowdfunding, esto es distinto. O sea, no, pero ha vendido por adelantado. Claro, bueno, pero te digo, para hacer una revista, una publicación seriada, Ah, claro. ya no funcionó. Funcionó para él, funcionó Ujú. para ese proyecto específico. Luego la gente se cansa. Sacas otra y dice, no, yo ya estoy con Orsay, ya colaboré con Orsay, no colaboré Claro. con nadie más, Ajá, váyanse al que vaya diablo, de literatos beneficencia. muertos de hambre, vayan a trabajar en serio. Sí. Yo voy a comprar productos hechos, no productos Claro. por hacerse. Ajá. Entonces, yo creo que pasa algo así. A Rodrigo le ha funcionado. Entonces, él puede vivir de la literatura porque él halló ese espacio. Ujú. Claro, cualquiera puede concursar, está abierto, pero hay que tener la calidad que tiene Rodrigo. Claro. Un gran escritor. Para Realmente poder ganar. Muy buen escritor. Bueno, así le va a Rodrigo, así le va a Edmundo Pasoldán. Entonces, estos señores de las fundamentales, la gran mayoría muertos. Me imagino que, bueno, podemos decir que murieron pobres, pero seguramente no llegaron a percibir las regalías de sus, no sé. A ver, 10 Jaime Sáenz, ediciones. que está acá. Jaime Sáenz vivió en lo que ahora es la Casa del Poeta, Ujú. una casa que le asignó la alcaldía para que él viva. En Miraflores, Y sí. por eso se llamaba la Casa del Poeta. Porque era su casa. No era de él, le asignaron esa casa. Ah. Se le dieron, cuando murió Jaime Sáenz le asignaron a otro escritor hasta que murió y así. Ah, Era una escritor, casa, ni siquiera poetas. claro, Escritores en general. claro, pero era poeta Jaime Sáenz, por eso era la Casa del Poeta, digo. No, Ah, por eso decía que la llamaban Claro. como la casa del poeta porque el poeta vivía ahí. vivía ahí, claro, pero no era su casa, era de la alcaldía. Y esa era, claro, un gesto muy lindo de la alcaldía, Claro. dar a un escritor un lugar donde pueda vivir dignamente sus últimos años.
Y Pero donde es no solo tenga que- uno, imagínate, todos los demás, Víctor Hugo Claro. Vizcarra, botado en la calle, así, no sé, en casa. Pero gracias a eso también podría producir, o sea, ¿no? Lamentablemente. No, no digo gracias a la miseria, pero pues ahí estaba su materia prima, ¿no? Tú te imaginas a Víctor Hugo Vizcarra en otro ámbito. Claro. No tendríamos el borracho estado. Ahora, eso. Esta gente no ha podido vivir de la escritura. Ni Jaime Sáenz, ni nadie. Está bien. Han podido, hay beneficios extra también de la escritura, ¿no? En el ámbito académico, tú me decías, ¿eso para qué te sirve? Publicar libros. Claro, Más- porque cuando hablamos de... A ver, hay dos tipos de publicaciones, ¿no? Y creo que ninguna efectivamente paga en el sentido de... A ver, se supone que a ver, este señor, ¿quién es? Pues... Diego Matos. ¿Cuánto le han pagado por este libro? El 10%. Las regalías en el mundo editorial, en el mundo hablo, de aquí hasta la China, son iguales. Se le ofrece el 10% de regalías por venta. Obviamente puede haber mejores tratos. Puede haber mejores tratos porque, digamos, el Diego ha sido un hit con este libro. Entonces, la próxima le mejoras, le dices, te doy el 15%. La antes próxima. Claro, para el otro libro o para la siguiente edición, para que no se vaya a otra editorial. Y algún autor como Adolfo Cárdenas por ahí ha llegado a percibir un 20% por algún libro, está bien, pero de ahí no pasa. Ahora, si eres un bestseller o eres un autor, que sea un Paulo Coelho, digamos, a él la editorial ya le dice, por tu próximo libro te voy a dar $100,000 directamente, ya tiene un contrato, o lo que le pasa a la autora de Harry Potter, Claro. ya tiene un contrato de 5 millones de euros por su próxima entrega. Listo. Claro. Lo que venda la editorial y es su lío, pero ella recibe sus 5 millones. Eso es lo que te iba a decir. Lo que vende la editorial es su lío. Ustedes, el acuerdo que tienen es por libro vendido, no por tiraje. Hay dos tipos de acuerdo. Por libro vendido, que es la comisión, las regalías por ventas. Entonces, se va vendiendo el libro, digamos, vendes 20 libros y de esos 20 libros le tienes que dar el 10% al autor, de esa platita recaudada. Ajá. Y hay libros que solo venden 20 libros. O sea, Ajá. hay títulos, digamos, este libro, El Misterio del Estilo, solo vende 20 libritos y nunca más nada en su vida. Entonces el autor solo va a recibir la plata de sus 20 libros, el 10% de la plata de la venta de sus 20 libros. Ajá. Y la otra es las regalías en especie, que es darle el 10% del tiraje. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos ahí? Claro. Almacenadito. Eso es mejor, creo yo, porque el autor recibe todo de una, él verá si los vende, que puede, sí, el autor tiene más facilidad de vender, porque finalmente son solo 30 libros, los vende autografiados, o los regala, o cuando vaya a un encuentro de escritores los intercambia con sus colegas, pero ya tiene sus regalías, no tiene que estar esperando por cuentagotas durante años que le vaya llegando. Claro. Y eso es lo que básicamente se maneja en Bolivia. Bueno, eso decíamos dentro del mundo, digamos, de la ficción, de las novelas, de los cuentos, no sé cómo será con los guiones, por ejemplo. Y claro, la otra beta de la publicación, que tampoco se paga, es la de la vida académica, ¿no? Cuando los académicos estamos obligados a producir, como decía, a investigar y a publicar, porque obviamente investigación que no se publica no existe, no sirve, pero y hay otro tipo de lucha, ¿no? Es como un concurso el que se hace con las revistas científicas, las revistas académicas, donde el premio, que no es uno solo, es que te publiquen. Entonces son decenas, a veces centenas de textos, de artículos, de ensayos, de reseñas que llegan a las revistas, y hay un tema de doble ciego que se llama, ¿no? Es decir, el tribunal, el jurado no sabe a quién está leyendo. Bueno, esto también existe en las editoriales, ¿no? Se supone que no deberían saber para ser un poquito más objetivos a quién están leyendo. Y si el texto funciona, si la investigación es seria, si le gusta, la revista la publica. Uno se siente dichoso porque lo han publicado, pero no recibe un centavo, ¿no? El autor no recibe un centavo, pese a que las revistas se venden, y se venden muy caro, pueden costar muchísimo y en dólares, ¿no? Hay otro tipo de revistas que cobra ciertos costos que supuestamente son de edición, de impresión, y a veces los autores más bien, lejos de ganar, tienen que pagar y no pagan 50 bolivianos, ¿no? Cuanto mayor nivel tiene la revista, por ejemplo, la revista sobre medicina, tienen unos costos, unos aranceles altísimos. Estamos hablando de miles de euros, aunque no lo crean, puede llegar a costar el hecho que uno lo publique. No es que está pagando así en estos términos, así ya, mira, cualquier cosa escrito, pero te estoy pagando publicar, ¿no? Se supone que igual entra en un proceso de competición y todo esto, pero esos hallazgos revolucionan pues la ciencia, la vida y todo esto.
Bueno, pero estas publicaciones te sirven para el currículum, para acceder a Claro. otras materias, qué sé yo. El que te publiquen se va a traducir en que tu currículum mejore, en que seas contratado por una universidad o un instituto de investigación y puedas percibir un salario mensual por algún tiempo. Entonces, hay un beneficio de publicar. Hay. En la literatura de ficción, yo creo que el beneficio es más romántico, no sé, más bohemio. La posibilidad de farrearte con tus amigos. Consumir el premio en una noche. Claro, pero de verdad, o sea, Pero eso significa que también los premios deben ser, a ver, hay cierto reconocimiento, hay un estatus del escritor. pero no lo el podemos premio negar en no cualquier lo parte puedes- del mundo. No es ponderable el premio en términos económicos, es que yo no creo que te No. pagues $10,000. No, pero eso es como broma, te digo, porque al final no vas a ganar pues premios todos los días. Te ganas uno y bueno, pues no te va a aguantar toda la vida. Pero lo que sí te queda es el prestigio, digamos, el reconocimiento. Y con eso sí, si un autor sabe moverse, puede jugar, puede disparar su carrera, puede estancarse, cada quien verá lo que hace. Empezar a cobrar por otro tipo de cosas, de servicios, de charlas, seguro que sí. Solamente para cerrar este tema de los premios, que queda claro que por lo menos en Bolivia, y seguramente en la mayor parte del mundo no se vive de premios o del puro ejercicio de la escritura. ¿Cuál es el premio que da más dinero? O sea, el mejor premio actual en Bolivia. Digo actual porque creo que hace tiempo que no hay muchos premios. Bueno, ¿El Eduardo Baroa es actual, pero este año no ha tenido convocatoria? Sí, no, tiene que ser ahorita el Franz Tamayo. El Franz Tamayo de cuento. De cuento y poesía. Sí. Que además se ha reducido porque hay cuento y poesía. Antes, cuando era cuento, era bastante interesante porque era 20,000 bolivianos por un cuento, ni siquiera un libro de cuentos, ¿no? Entonces era un premio que muchos querían ganar. Y el Nacional de Novela, que pagaba cerca de 100,000 bolivianos. Maravilla. Ese era un gran premio igual, pero que ya desapareció, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que ha desaparecido? Porque al gobierno no le interesa la cultura. ¿Que el gobierno daba ese dinero? ¿Era el ministerio? Estaba auspiciado, o sea, gestionado por el Ministerio de Cultura. Debo decir que esto empezó, no digo este gobierno, digo al gobierno en general, ¿no? Antes se movía, había autoridades que se encargaban de gestionar con yacimientos, con las embajadas y reunían poco a poco la plata. Yo conozco autores que han peregrinado oficina por oficina, o sea, porque el ministerio no les entregó 100,000 bolivianos, sino, bueno, ahora tienes que ir a pedirle a la embajada, tienes que ir a yacimientos, y estaban con su cartita en yacimiento todos los días hasta que le daban los 20,000 que se había comprometido a dar. Era terrible. Tener que ir a pedir a... Claro, o sea, la gestión quedaba ahí, la gestión quedaba en que habías hecho comprometer a yacimientos 20,000 pesos, digamos. Pero no terminaban la gestión, porque ellos deberían haber recaudado los 100,000 para entregarle al autor. Qué vergüenza. No pasaba eso. Y luego vino el gobierno transitorio de Yanine Áñez y ahí desapareció el premio. Pero también coincidió con la pandemia. Porque desapareció además el Ministerio de Culturas. Porque, como te digo, al gobierno no le interesa la cultura, al gobierno en general. No, pero es muy difícil, es un gasto innecesario para el gobierno. Y especialmente en estas circunstancias pandémicas, lógicamente creo que los fondos tenían que ir pues a otro lado, ¿no? No, sí puede ser, pero hubo una reestructuración, ¿no? Y ahora se volvió a abrir el Ministerio de Culturas, pero para buena cosa, no sé qué hacen. No sé si alguien sabe, por favor, pueden escribirnos y decir, contarnos. Esto está haciendo el Ministerio de Culturas, ¿no? Pero además es cultura y. Es cultura, descolonización y no sé qué, claro, porque tiene el viceministerio de descolonización y lucha contra la discriminación y no sé qué, que ha habido personajes infames también en esa cartera de Estado. Me acuerdo uno que propuso quitarle el Premio Nacional de Novela a Claudio Ferrufino porque había escrito un artículo que se consideró en ese entonces ofensivo a la figura del presidente Morales. Entonces este señor decía, este es un racista, hay que quitarle el Premio Nacional de Novela. Pero eso por fortuna no ocurrió. No, pero hubiera sido inconcebible. No, claro. Pero sí, esta presión del Estado hizo que Claudio, por ejemplo, dejara de escribir columna en Página 7, porque había una presión del Estado contra él, contra su figura. Bueno, el hecho es que incluso, mira, no solo no vives de la escritura, sino que estás sometido a cierta exposición pública que te puede convertir en objetivo del gobierno, del poder de turno. Sí. Pero bueno, ¿por qué no se puede vivir de la escritura? Yo creo que tiene que ver con la particularidad de esta arte. A un bailarín lo descubres desde chiquito, a un músico empieza a cantar o a tocar la guitarra, es un prodigio desde niño.
Y, O aunque no fuese tan prodigio. pero no, este tiene dedos largos. Puede ser ratero o guitarrista. No. O sea, entonces, Ay, Dios. No, ya lo bueno. metes a una academia. Sí, a eso apuntaba. Aunque no lo veas prodigioso, tú puedes decidir como padre, lo que puede ser muy injusto a la larga, pero formar a tu hijo en esto, de que va a tocar violín, va a tocar violín, va a tener que afinar, va a tener que leer partituras, o sea, es demostrarle el conocimiento que va a adquirir. Y la gente va a pagar por verlo tocar. ¿A quién paga por verme escribir o por verte escribir a ti? Te va a poner en algún una incauto pecera y lector. vamos a verle escribir a la Dani. ¿Quién paga? Sí, pero para una por ahí a instalación- ti te van a ver por bonita, pero a los por una- demás, no, ¿quién hubiera pagado por verlo a Víctor Hugo Vizcarra, digamos? Bueno, es que después de muerto ya las cosas quieren otro No, otra por dimensión, leerlo ¿no? sí, ahí está. Pero es lo mismo, un músico puede publicar discos y va a vender los discos y aparte la gente va a pagar por verlo ejecutar. Claro. Cambio, nadie te va a pagar por verte escribir, sí van a pagar por leer tus libros. No, por eso te digo, a no ser que ya estés muerto, enterrado, seas una eminencia. O sea, ahorita me preguntas, ¿hubieras querido ver escribir a Sáenz? A mí me hubiera encantado, pero por cómo es Sáenz, en fin, ¿no? Porque ya ha llegado a ser Sáenz, obviamente, a cualquier En ese aprendiz entonces, no. de escritor. Pero ahí está, un músico, y ahora tú sabes que no viven de la venta de discos. Y antes tampoco. Los discos les servían para difundir su música, para que puedan dar conciertos. Y con los conciertos llenaban estadios. Ese es el problema, creo. No se puede vivir de la escritura porque no es un arte que pueda ser visto en vivo. Sí, entre otras cosas. Pero de eso y de tantas cosas que han quedado sobre el tintero, vamos a seguir hablando en los siguientes programas. Así que les agradecemos por su compañía y nos vemos la siguiente semana. Adiós.